favor, hermanos, guardemos nuestros celulares, que es el momento de escuchar la palabra del Señor. Pastor, el tiempo es suyo. Nuevamente, buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a tener un estudio de la palabra de Dios hoy basado en el mensaje profético a la iglesia y el periodo de Pérgamo. Muy bien, Pérgamo, la espada de dos filos, hermanos. Quiero mencionarles, hermanos, que vean ahí, ustedes tienen una idea de más o menos dónde están ubicadas las iglesias mencionadas en Apocalipsis. Hay más lugares con más iglesias, pero el mensaje profético, el Espíritu Santo escogió esas 7 porque tenían algunas características que se aplicaban a lo que Dios quería transmitir. Si usted hace ese recorrido, hermanos, más o menos son de Éfeso hacia la Odisea o de la Odisea hacia Pérgamo, ¿no? Son como unos 500 kilómetros, ¿saben? Ahí de distancias. Muy bien, vea lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 1:20 dice respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano, en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. ¿Cómo Jesús no tiene 7 iglesias sino una, hermanos? Entendemos que Jesús está refiriendo no en sí a 7 iglesias como número, sino a 7 periodos que pasaría la iglesia que él iba a establecer. Porque Elena de White lo confirma. Vean esta cita en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467, que dice: los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes, ¿qué dice? Periodos de la iglesia cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el tiempo del fin, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Entonces Jesús está hablando que la iglesia pasaría por 7 periodos. Pero se entiende, hermanos, que estas cartas, estas 7 cartas, tienen un solo cumplimiento, pero tienen 3 aplicaciones. El cumplimiento nos referimos al momento histórico del periodo, pero hay aplicaciones. Hay una aplicación local, lo que significa que había un mensaje para la iglesia de ese lugar, para ese momento. Pero también hay una aplicación histórica que tiene que ver con su cumplimiento en la profecía, ¿verdad? El periodo que abarcaría esa iglesia. Y hay una aplicación que personal, o sea, hay algo de ese mensaje que nos habla a nosotros hoy día, ¿sí o no? Hay algo que nos habla hoy día de ese mensaje. Vean esta tablita. En esta tablita vamos a verla. Saben que las cartas dirigidas a las iglesias tienen una descripción de Jesús: elogio, reprensión, corrección y promesa. Todas tienen una descripción de Jesús y todas tienen una promesa. De ahí varía un poquito entre los demás. Hoy vamos a hablar un poquito de Pérgamo. Esta carta a Pérgamo, que tiene todas las partes ahí en el mensaje dado a la iglesia. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de, Pérgamo, ustedes ven ahí el periodo histórico profético que abarca Pérgamo, más o menos del 313 al 538. Hablando un poquito de la historia de esta ciudad, hermanos, Pérgamo significa ciudad gloriosa, porque era una ciudad construida sobre una colina. Lo que ustedes ven ahí es el reino de Pérgamo. Eso abarcaba el reino de Pérgamo antiguo. Después fue romanizado, ¿no? Conquistado, no conquistado en sí porque no hubo una pelea directa, pero fue absorbido por el imperio romano. Hermanos, Pérgamo tenía una ubicación privilegiada, pues desde esa altura tenía una vista panorámica
de 360, ¿no? Ellos podían ver hacia todas direcciones si venía algún ejército a invadirlos o a pelear contra ellos. Los historiadores, hermanos, creen que Pérgamo fue fundada ahí por el siglo VIII y fue romanizada, o sea, fue absorbida por el Imperio Romano ahí por el año 133 antes de Cristo. También se hablan algunos datos interesantes. Noten esta vista de Pérgamo, hermanos. Tuve el privilegio de estar ahí y tomar esta foto. Lo que ustedes ven ahí es la ciudad actual de Pérgamo. Aquí estamos en la colina donde está la ruina de esa ciudad. Y noten la vista, ¿no? Allá si usted veía hacia todas direcciones si venía algún ejército. Actualmente usted puede llegar a esas ruinas en teleférico de manera personal para no caminar, o en vehículos. Los buses no suben hasta arriba, así que el bus que nos llevaba se quedó abajo y nos tocó subir en teleférico. Muy interesante. Muy bien, vean estos detalles de Pérgamo. Este es un diagrama de cómo era esa antigua ciudad. Note ahí sus partes. Las ruinas se concentran en esa parte de arriba, ¿no? Donde estaba el palacio, algunos templos, una famosa biblioteca. Entonces veamos algunos datos interesantes de Pérgamo relacionados al mensaje profético. Lo primero es el caso de Lisímaco y Filetero. Lisímaco era uno de los generales de Alejandro el Grande, ¿se recuerdan? Él tomó esa parte. Entonces se dice que Lisímaco, porque ahí arriba también algunos templos como el de Artemisa funcionaban como banco también, se guardaban tesoros ahí para que esa diosa pagana los protegiera, ¿no? Entonces Lisímaco le dio a Filetero 9,000 piezas de oro, hermano, 9,000 talentos de oro. Se calcula que eran como 306,000 kilogramos de oro que le dio Lisímaco a Filetero. Cuídamelos, tenlos ahí en el templo de Artemisa como banco. Y Filetero, hermano, dijo: los voy a cuidar bien, los voy a hacer míos. Así que se adueñó de ese dinero y se adueñó de esa colina, de esa ciudad, la hizo suya, ¿no? Y entonces, hermano, Filetero fundó la dinastía de los Atalías, que reinaron sobre Pérgamo por como 3, 4 generaciones. Eran riquísimos, ¿no? Por todo el oro que había dejado ahí Lisímaco. Recuerden que él era uno de los generales de Alejandro el Grande y fueron conquistando hasta la India, así que se hicieron de muchos tesoros. Otro dato interesante que tenemos, hermanos, de Pérgamo es la gran biblioteca de Pérgamo, que está señalada ahí. Mira, ahí dice biblioteca. Y ahí está la flecha, mire, señalada, la gran biblioteca de Pérgamo. Fíjense que en el mundo antiguo habían 3 bibliotecas famosas: la de Alejandría, la de Pérgamo y la de Éfeso, en ese orden, ¿no? Entonces Pérgamo y Alejandría como que peleaban la primacía, y la de Alejandría era como la más grande, la más famosa, y Pérgamo le estaba ahí pisando los talones. Entonces el rey Ptolomeo V de Egipto, para que Alejandría no perdiera el estatus de ser la biblioteca más grande y famosa, prohibió que se les mandara papiros a los de Pérgamo. Recuerden que antes se escribía en papiro, y el papiro venía ¿de dónde? De Egipto, ¿no? Así que como él era rey de Egipto, dijo: pues ya no le damos papiros a los de Pérgamo y ya no tienen dónde escribir. Entonces los escribas de Pérgamo lo que hicieron fue inventar, ¿saben qué? Ellos inventaron el pergamino, de ahí viene el nombre, pergamino, para poder tener donde escribir. ¿Qué fue lo que hicieron? Fue, vean que la biblioteca de Pérgamo tenía más de 2,000 manuscritos, ¿no? La de Alejandría, más de 200,000, perdón. Y la de Alejandría más de 300,000. Entonces se cree que la de Pérgamo también llegó a tener esa cantidad. ¿Cómo hacían en los pergaminos, hermanos? Ahí usted tiene una idea. Ellos trataban pieles de cordero, de cabra, de oveja. Los metían en un tratamiento, ¿verdad? Ahí, como usted lo ve, selección, limpieza, depurado, estirado, pulido. El punto es que quedaban delgados como hojas
y ahí podían ya escribir delgados y suaves, pero el pergamino duraba más que el papiro, porque el papiro era hecho ¿de qué? De plantas, ¿verdad? De plantas. Muy bien. Entonces, hermano, otro dato interesante de Pérgamo es esto que ustedes ven aquí, hermanos, es una reconstrucción del antiguo hospital de Pérgamo, muy famoso, pero en ese hospital estaba dedicado a Esclepio o Esculapio, que era un dios, hermanos. Entonces, era muy famoso, hermanos. Ahí también estuvo el famoso médico Galeno, quizás algunos que estudian medicina lo han escuchado. El asunto, hermanos, es que Esculapio era representado por una ¿qué? Una serpiente, hermano. Note ese detalle, una serpiente. Ahí también es una estatua de Esculapio o Esclepio, que la serpiente se enrollaba ¿en qué? En un palo. Y entonces a ellos le daban gracias. Ahí en ese hospital que vimos ahí, la gente llegaba a tratarse de enfermedades y ellos usaban métodos naturales de agua, hidroterapia, ¿no? Caliente, fría y demás, y también psicoterapia que usaban, y también asuntos místicos. Pero, hermanos, era un asunto de choque de fe para los cristianos que estaban ahí. Lo interesante, hermano, es que el logo de la Organización Mundial de la Salud está basado en Esculapio, porque tiene una serpiente enrollada ahí en un palo, ¿verdad? Muy bien, note otro dato interesante de Pérgamo. Ahí, hermanos, erigieron un enorme altar y una enorme estatua. ¿A quién? A Zeus. Se dice que la estatua de Zeus tenía 12 metros de alto, 39 metros de frente y 37 metros de fondo. Lo que vemos ahí, esto que usted ve aquí es como el altar, no es la estatua, porque la estatua desapareció posiblemente en un incendio. Algunos creen que ese incendio lo provocaron los cristianos que querían destruir esa estatua de ese dios falso. Otros creen que fue destruida por saqueadores que le quitaron a la estatua el oro y el marfil que tenía. Pero era una enorme estatua, hermanos, a Zeus. Bueno, saben que Zeus también es representado por una serpiente, ¿no? Ahí ustedes ven ese relieve, ¿verdad? De la serpiente de Zeus. Esta es una reconstrucción de cómo hubiera sido esa estatua, hermanos, si la hubiesen encontrado, ¿verdad? Se sabe de esa estatua por lo que han escrito algunos. Esta otra reconstrucción, ¿no? que estaba al fondo, esa enorme estatua de 12 metros de alto, hermanos. El altar de Zeus fue llevado a Berlín. Ahora solo está la base ahí en la ciudad de Pérgamo. ¿Por qué mencionó esto? Vean lo que dice el mensaje de Pérgamo. Capítulo número 2, verso 12 dice: escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde habitas. ¿Dónde está qué? El trono de Satanás. Note lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ahorita vamos a ver qué podría significar eso. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Note ese mensaje: arrepiéntete, si no vendré contra ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, al cual nadie conoce sino el que lo escribe. Vean algunos detalles de la aplicación local. Vamos a hablar de la aplicación local. Primero, del mensaje dado a los hermanos cristianos que vivían ahí en Pérgamo, en esa ciudad antigua. Hermanos, en esa ciudad era difícil ser cristiano.
Nunca ha sido fácil ser cristiano, hermanos. Pero aquí en Santa Cruz se podría decir que es fácil ser cristiano. Tal vez los cristianos adventistas tengamos más dificultades por asuntos relacionados al día sábado, ¿sí o no? Pero relativamente ser fácil ser cristiano acá. En Pérgamo no, hermano, en Pérgamo era difícil ser cristiano porque todo el que habitaba en Pérgamo, hermanos, una vez al año tenía que jurar lealtad al emperador en un culto que hacían. Y entonces tenía que, digamos, participar de unos cultos y sacrificios paganos y se le daba un certificado, hermanos. Es más, ahí en Pérgamo está este templo a Trajano y esa estatua era una representación del emperador Trajano. Tenían que adorarlo. Los emperadores romanos eran adorados después de muertos, pero algunos que se les metía más fuerte el diablo, hermanos, pedían adoración en vida, como Nerón. Él pidió que en vida, ¿para qué de muerto? Dijo, mejor en vida me adoran como Dios. Pero eso era tremendo ahí en Pérgamo, hermanos. Predominaba, hermanos, en Pérgamo el culto a Esclepio o Esculapio, el dios de la salud, que era esa persona con una culebra ahí, hermano. Y los cristianos no podían participar. Entonces, si usted se enfermaba, era una lucha de fe. Voy al hospital aquí a curarme, pero allá adoran a Esculapio. O me aguanto aquí en mi casa. O voy a otro lugar. O sea, no era fácil, hermanos, para los cristianos mantener su fe ahí. Además, habían otros cultos como a Zeus, Atenea y Dionisio, como ya les mencioné, que estaba ese enorme altar de Zeus, que era el trono de Satanás, porque ahí dice, ahí se les metió el trono de Satanás. ¿Qué era esa doctrina de Balaán, hermanos? Bueno, el trono de Satanás podría ser, hermanos, lo que ya vimos, el imponente altar a Zeus, el renombrado culto a Esclepio, que ambos, tanto Zeus como Esclepio o Esculapio, representan a Satanás, hermanos. O también podría ser el culto al emperador Trajano en este caso, ¿no? O sea, hermanos, los cristianos la tenían difícil ahí. Además se habla de la doctrina de Balaán. ¿Cuál es la aplicación local de esa doctrina de Balaán? Resulta, hermanos, que algunos falsos maestros cristianos o sacerdotes paganos racionalizaban o justificaban la participación en actividades paganas, como comer carne sacrificada a los ídolos, la dedicación a ídolos y deidades paganas. O sea, recuerden que ahí en Pérgamo se hacían cultos paganos, se hacían sacrificios, se hacían banquetes paganos. O sea, se invitaba a la gente a venir a comer, pero esa carne había sido dedicada a Artemisa, a Esclepio, a Zeus o a algún emperador romano. Y si usted llegaba a participar, sabía que estaba participando en ese culto. Los cristianos tenían que abstenerse y la gente decía, oye, pero falta fulano, aquí no vino. Vamos a ver qué pasa. Entonces ya la gente empezaba como a sospechar, ¿no? ¿Y usted por qué no van a los cultos paganos, no? ¿Me entiende? Era una situación complicada para los cristianos ahí, hermanos. Pasa algo así hoy día, ¿sí o no? A veces cuando vienen ciertas festividades, ¿verdad? ¿Podemos los cristianos participar de ellas o no? ¿Me entiende? Y a veces somos probados en nuestra fe con eso. Ahorita estamos cerca de un gran distractor mundial, hermanos, que es el famoso Mundial de Fútbol. Muchos cristianos son probados en su fe por eso, ¿no? Porque a lo mejor les gusta el fútbol y entonces son probados. Hermano, no vea partidos en sábado. Conságrate al Señor. Amén. El mensaje dice, arrepiéntete, ¿sí o no? Hay algunos que hablan, ¿no?, del masonismo en el fútbol, hay otros que hablan de ciertas deidades paganas a los que se pudo dedicar el fútbol, pero hermano, conságrate al Señor, ¿verdad? Conságrate a Cristo. Saben que estaba viendo un dato de que en las últimas 24 horas, eso fue el día de ayer, en las últimas 24 horas, los 5 videos más vistos en YouTube, 4 de ellos involucraban a Shakira, ¿no? En primer lugar, Dai Dai.
Y yo me quedé, wow, eso está sonando. Y eso que no ha salido oficialmente, ¿no? Pero ¿saben qué me llamó la atención? Haciendo un paréntesis, ¿no? Ahorita, de dai dai, que en italiano significa vamos, vamos, que la pronunciación dai en italiano es muy parecida a muerte o morir en inglés. Hermano, te da cuidado, si viene Shakira, que es una satanista, hermano, absténgase, hermano, arrepiéntase. Si usted tiene la música en su celular, arrepiéntase, hermano, porque los cristianos hemos sido probados a lo largo de la historia. ¿Saben que en el mensaje a Pérgamo se menciona el martirio de Antipas? Volvámoslo a leer. Miren lo que dice el verso 13. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué significa? Que muchos cristianos fueron probados. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Note eso, hermanos. Según la tradición cristiana, hermanos, se dice que los sacerdotes paganos de Esculapio o de Zeus acusaron a Antipas de hacer cosas contrarias a los cultos que ahí se promovían. También acusaron a Antipas de echar fuera demonios. No lo dijeron así, no, pero en realidad eso es lo que estaba haciendo Antipas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí en los templos paganos habían oráculos, que lo que sería para nosotros los cristianos profetas. Usted iba con un profeta en el Antiguo Testamento y el profeta, valga la redundancia, le profetizaba. En el mundo pagano greco-romano se le llamaba oráculos. Usted iba a un templo de Artemisa, de Zeus, con un oráculo, un sacerdote o una sacerdotisa, y estos le profetizaban. ¿Qué es lo que sucede? Se dice que Antipas oró por algunas de esas personas y esos espíritus de adivinación se fueron de ellos y ya no podían profetizar. ¿Saben que eso mismo pasó con Pablo? ¿Se recuerdan de Pablo en el libro de Hechos capítulo 16? Dice que una mujer iba detrás de ellos, no diciendo ellos son del Dios Altísimo, y ahí estaba gritando, y en un momento el apóstol Pablo se dio vuelta y le dijo: en el nombre de Jesús, deja a esta mujer. Y el espíritu de adivinación que estaba sobre esa mujer se fue. Y el dueño, porque esa mujer estaba como esclava, el dueño de esa mujer que ganaba dinero con las adivinaciones de ella, se enojó, hermano, y levantó un revuelo. Eso fue en Filipos. Levantó un revuelo sobre Pablo. Algo así pasó con Antipas. Antipas oró por esas personas, los espíritus se fueron, y entonces, hermano, la gente se enojó y se dice que agarraron a Antipas, y como no quiso negar su fe, no quiso someterse al culto del emperador, a Zeus o a Asclepio, lo metieron en un toro de bronce, le prendieron fuego abajo, hermano, y lo quemaron vivo. Se mantuvo firme Antipas. Pareciera a veces que nosotros con un poquito de fuego de la vida flaqueamos. Hermano, no flaquee. Amén. Manténgase firme. Ahora veamos la aplicación histórica de ese mensaje. Este mensaje, hermanos, recordemos que está más o menos ubicado en este periodo del 313 al 538. ¿Y qué es lo que sucede aquí, hermanos? En el 306, Constantino el Grande llega a ser emperador de Roma, ¿verdad? Llega a ser el César. En el 312, Constantino tiene la visión del puente Milvio, o sea que habían varias personas que estaban peleando el reinado, el llegar a ser el César principal. Entonces Constantino peleó con algunos, entre ellos se dice que tuvo una última batalla ahí en el puente Milvio. En esa batalla, hermanos, que fue en el 312, tuvo una visión. Él iba a pelear contra Magencio, que era el otro que estaba queriendo liderar ahí en el lado occidental de Roma. Así que entre Constantino y Magencio, el más favorito era Magencio, porque su ejército era más grande. Así que Constantino estaba afligido. Quizás no podía ni dormir esa noche, y en esa noche tuvo una visión donde vio la cruz de Cristo
Bueno, hay varias versiones de eso, ¿no? Algunos dicen que fue la cruz de Cristo la que vio. Y se le dijo, por este símbolo vencerás. Y pidió que todos los soldados pintaran una cruz en sus escudos. Otra versión dice que pintaron las iniciales, las primeras 2 letras del nombre de Cristo en griego, ¿no? El punto es que ganó, hermanos, la batalla, y Constantino atribuyó esa victoria a Cristo. Por esa razón, cuando él llegó a ser el principal, legalizó el cristianismo en el 313. Algo que muchos lo vieron como una gran victoria. El César se hizo cristiano. Es como si ahorita dijéramos, el presidente de Guatemala se hizo adventista. ¡Qué bendición! Bueno, entonces estaban celebrando muchos que el César se había hecho cristiano y había legalizado el cristianismo. Pero, hermanos, eso le hizo más daño a la iglesia que bien. Antes, hermanos, los cristianos, cuando no era oficial y eran perseguidos y algunos martirizados, la iglesia trabajaba, hermanos. Trabajaba. Convertía a muchos, predicaba, testificaba, daban su vida, adorando en las casas. Ahora que el cristianismo se legaliza, entonces empieza a corromperse. Porque como no tenían dónde adorar, usaron los templos paganos para adorar. Pero algunos templos paganos sacaron los ídolos, pero en otros templos paganos no sacaron los ídolos. Los dejaron ahí, hermanos. Solo les cambiaron nombre. Bueno, en vez de Zeus, llamémosle Pedro. Bueno, en vez de Artemisa, de Diana, llamémosle María. Cambiémosle nombre al ídolo. Y así se conservaron muchos ídolos paganos, pero se corrompió. Y se mantuvo la adoración dominical, porque Roma adoraba al sol y a otras deidades en domingo, y ese culto dominical se mantuvo. O sea, hermanos, Constantino le hizo más mal que bien a la iglesia. Él se bautizó en el 337. Algunos creen que no hubo una conversión real. Poco tiempo después de su bautismo muere Constantino, pero el daño que dejó en la iglesia quedó ahí, porque él permitió que el sacerdocio cristiano se paganizara. O sea, los sacerdotes paganos de Roma, entre comillas, se volvieron cristianos, pero lo que hicieron estos sacerdotes fue corromper la iglesia. Muy bien. Entonces viene el mensaje a Pérgamo, que tiene una descripción magistral, ¿no? Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda. O sea, lo que está diciendo el Señor es: aquellos que se sometan a la Biblia van a sobrevivir a este periodo de paganismo, de corrupción en la iglesia. Entonces los cristianos que se aferraron a la palabra sobrevivieron en ese periodo, ¿verdad? Mantuvieron su fe. El derecho de la espada, resulta que en esos tiempos se hablaba de eso, del derecho de la espada. Es decir, que el César, o en este caso el gobernador de Pérgamo, creía tener el derecho de la espada. Significaba vida o muerte. Cuando traían un acusado, el gobernador de Pérgamo tenía derecho sobre la vida de esa persona y podía darle vida o muerte. Pero cuando Jesús se presenta como el que tiene la espada de 2 filos, está diciendo: la última palabra la tengo yo, dice el Señor Jesús. Confía en mi palabra, mantente fiel. Si te condenan, la última palabra la tengo yo sobre ti, dice el Señor Jesús. Mantente fiel, le está pidiendo el Señor a su iglesia. Hermano, Jesús se presenta como alguien que tiene la espada de 2 filos, que corta por 2 lados, que penetra, que toca el corazón, que llama a los hombres al arrepentimiento y la obediencia. La palabra de Cristo debe estar por encima de la de los hombres. También en este mensaje dice: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, en el mensaje histórico, el Señor está diciendo que el diablo va a meter su trono en la iglesia. Noten, antes de Pérgamo, en los periodos de Éfeso y Esmirna, el diablo perseguía a la iglesia desde afuera, pero la iglesia creció grandemente. Entonces, en el periodo de Pérgamo cambió la estrategia. Ahora le iba a perseguir desde adentro.
El diablo se iba a meter en la iglesia y la iba a corromper desde adentro. Y fue lo que pasó en Pérgamo. Aquí, hermanos, hay un elogio. Sé por lo que estás pasando, dice el Señor, yo conozco tus obras, dice el Señor. O sea, yo sé por lo que estás pasando, no niegue la fe, dice el Señor. Mantente firme. Los cristianos retienen mi nombre. O sea, muchos cristianos, hermanos, no aceptaron adorar ídolos, no aceptaron el domingo, no aceptaron el liderazgo de Constantino, solo el de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Que en el culto cristiano se metió el culto al emperador. O sea, algunos cristianos aceptaron orarle al emperador y a Cristo. Los verdaderos hijos de Dios solo le oraban a Cristo. Es como si tuviéramos aquí una foto del presidente, hermanos, antes de orar vamos a rezarle al presidente. No, hermano. Así era en ese entonces. Era una situación muy complicada, hermanos, que se refleja a nivel local y a nivel histórico. O sea, Satanás se metió, puso su morada, levantó su trono. ¿Por qué? Porque unió la iglesia con el Estado, que fue una de las cosas que hizo Constantino, y permitió que el Pontifex Maximus, así se le llamaba al emperador, al sacerdote principal pagano de Roma, Pontifex Maximus, o sea, Constantino permitió que el Pontifex Maximus tomara liderazgo en el cristianismo. Y después el Pontifex Maximus llegó a ser lo que se conoce como la figura papal. O sea, la figura papal no vino de Pedro, hermano, no vino el cristianismo, vino el sacerdocio pagano de Roma. Ahí estaba la adoración a las imágenes y dominical. Satanás persigue desde... ¿Por qué? Porque los cristianos que no aceptaban a Constantino, que no aceptaban al Pontifex Maximus, que no aceptaban el domingo, eran perseguidos. Sufrieron persecución. Se dice también, según la historia, que Constantino fue uno de los primeros en traer leyes dominicales. Por eso dice el mensaje: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. ¿Qué hizo Balaán, hermano? Esta es la reprensión. Balaán hizo dos cosas: trajo sobre Israel idolatría y fornicación. Esto es espiritual ahora, porque el Balaán aquí es espiritual. El Balaán en Pérgamo podría representar a Constantino o podría representar al Pontifex Maximus, que trajo idolatría, introdujo los ídolos, justificó la adoración de ídolos y trajo una unión ilícita a los ojos de Dios, que es la iglesia con el Estado. También se habla de la doctrina de los nicolaítas, que fue tolerada en el mensaje a Pérgamo. ¿Qué es esto, hermanos? Los nicolaítas, que eran seguidores de Nicolás, uno de los primeros diáconos, ¿verdad? Nicolás, prosélito de Antioquía, trajo una mezcla de conceptos gnósticos con cristianos. Entonces, ¿qué enseñaban los nicolaítas? Ellos enseñaban que Jesús fue un ser humano normal y él alcanzó una gnosis, un conocimiento que lo hizo divino. Y si él pudo, nosotros también. O sea, como queriendo decir, nosotros podemos llegar a ser dioses como él. También introdujeron falsos conceptos de santidad, en el sentido de que ellos enseñaban que lo que usted hace con el cuerpo no afecta al espíritu. ¿Es verdad eso, hermano? ¿Qué piensa usted? No, hermanos. O sea, ellos decían: si usted participa de los cultos al emperador o de Artemisa o vaya al hospital de Asclepio, lo que usted haga con su cuerpo no le afecta en su santidad. Hermano, eso era falso, ¿no? Porque habían cultos sexuales, ¿no? Entonces, ellos decían: si usted va ahí con una de esas sacerdotisas, no hay problema, eso fue con su cuerpo, no con su espíritu, como que lo separaban los gnósticos. Pero el cristianismo no enseña eso. Lo que usted hace con su cuerpo sí le afecta en su santidad, hermano, sí le afecta en su consagración. Por eso era un llamado, hermanos, a mantenerse fieles. Y hay una corrección, ¿verdad? El Señor dice: arrepiéntete, dice el Señor. Porque Constantino afectó a la iglesia. La iglesia, hermanos, dejó de hacer obra misionera, dejó de predicar, se estancó en el periodo de Constantino, hermanos.
Hubo muchos que llegaron por conveniencia a ser cristianos y no por verdadero amor al Señor. Dice el Señor, arrepiéntete, si no vendré con espada de mi boca. Y hay una promesa. Número 1 dice, te daré a comer del maná escondido, si te mantienes fiel. Número 2, te daré una piedrecita blanca que podría representar perdón. Y número 3, te daré un nombre nuevo que es un carácter nuevo, una vida nueva, dice el Señor. Esto le dijo a los de Pérgamo, pero ¿qué nos dice a nosotros hoy este mensaje? Este mensaje dice, yo te conozco. ¿Nos conoce el Señor, hermanos? Yo sé por lo que estás pasando, dice el Señor. Sé por las pruebas que enfrentas, ¿sí o no? Sé por los problemas de salud que estás adoleciendo. Yo te conozco, mantente fiel, dice el Señor. Yo sé que Satanás ha puesto su trono en este mundo, hermanos. Al diablo se le llama el príncipe de este mundo. El mal reina por doquiera. Pero el Señor nos llama a mantenernos fieles. El Señor dice, no has negado mi fe. O sea, el Señor nos llama a no negar la fe, a no cometer apostasía, a no negar sus santos mandamientos, que incluyen el sábado, hermanos. No negar la fe. Mantente firme, dice el Señor. El Señor dice, pero, dice el Señor, pero, y nos habla a nosotros, pero nos hemos vuelto materialistas. Nos hemos vuelto inmorales. Hay cristianos que han hecho cosas inmorales. Nos hemos vuelto complacientes a la carne y no al espíritu. Hemos dejado de ser fieles. Hemos dejado de guardar el sábado como es debido. Hemos dejado de diezmar y ofrendar. Hemos dejado incluso de predicar a Cristo, hermanos. Por eso el Señor dice, arrepiéntete. Amén. Y nos habla ahora, hoy, a nosotros. Arrepiéntete. Toma la espada. ¿Qué sería qué, hermanos? La palabra de Dios. Toma la espada, dice el Señor. Nos está hablando a los cristianos de hoy. Toma la espada. Hay cristianos, hermanos, que ya no oran. Por eso se está estudiando de la oración en la cartilla. Hay cristianos que ya no leen la Biblia, hermanos. Estábamos estudiando con una hermana que fue adventista. Pastor, me quiero rebautizar. Gloria a Dios, hermana. Entonces estábamos estudiando y le digo, hermana, como usted sabe la historia de Noemí, Ruth, papá, esto y lo otro. Pastor, yo no conozco esa historia. ¿Cómo? Pero usted fue adventista. No, pero yo, pastor, yo de Biblia no sé. Imagínense, hermano. Estábamos dando un estudio con otra hermana. Y le digo yo, hermana, ayúdele a buscar el versículo. Ni ella sabía dónde estaba, hermanos. Y una hermana que tiene, ¿me entiende? Tiempos, yo digo, ¿cómo es que un adventista no sabe buscar en la Biblia? Toma la espada, dice el Señor. Hay cristianos, hermanos, que ya no predican, que ya no evangelizan, que ya no ganan almas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El Señor le habla a su iglesia hoy. El Señor dice, arrepiéntete. Querido Jesús, te damos gracias por tu palabra. Hoy tuvimos un vistazo, una vislumbre de lo que tus hijos en la ciudad y en el periodo de Pérgamo enfrentaron. Tenían una sociedad anticristiana y eran constantemente probados en su fe. Algunos claudicaban, algunos flaqueaban y caían, pero otros, muchos otros se mantenían firmes, fieles, al punto de dar la vida como tú la diste por nosotros. Querido Jesús, este mensaje también nos habla a los cristianos de hoy. Los cristianos de hoy que vivimos en un mundo materializado, en un mundo inmoral, en un mundo
corrompido, en un mundo dominado por falsas interpretaciones de tu palabra. Tú nos llamas a mantenernos fieles, a mantenernos firmes. Señor Jesús, quizás alguien aquí ha flaqueado en su fe. Oramos para que se mantenga firme. Señor Jesús, quizás aquí alguien está siendo probado esta semana. Oramos, Señor, por Abdiel, hijo de nuestra hermana Veradelfia. Él está siendo probado en su fe. Hoy hubiese descendido a las aguas bautismales. Oramos por él, Señor. Haz un milagro en su corazón y en su trabajo, pero sobre todo en su corazón, Padre. Oramos, Señor, por la salud de nuestros hermanos, nuestro hermano Romeo, nuestra hermana Leti, y nuestros demás hermanos, Señor. Señor Jesús, quizás aquí alguien pudiendo diezmar y ofrendar no lo ha hecho. Oramos para que abra su corazón al Espíritu Santo y sea llamado al arrepentimiento. Quizás aquí hay alguien que no guarda el sábado como es debido, que no ora o que no lee tu palabra. Oramos, Señor, para escuchar tu voz. Señor Jesús, nos comprometemos contigo en consagrarnos y ser fieles. Si no hemos predicado, si no hemos dado estudios bíblicos, si no hemos ganado almas, querido Jesús, perdónanos y ayúdanos, danos el fuego misionero que tenían nuestros hermanos allá en Pérgamo, para exaltarte a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está pronto a venir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Una buena tarde. Los esperamos en la noche en la iglesia número 2.